Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la abogada y maestra universitaria Sayuri Herrera. Sayuri ha estado litigando en la defensa de distintas mujeres asesinadas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, punto de origen de un gran movimiento de las mujeres en contra de la violencia de género, que tiene hoy sacudida de arriba abajo, de izquierda a derecha, ese importantísimo centro educativo que es la UNAM. Sayuri, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti, Luis. Tenemos entonces esta universidad con escuelas tomadas, marchas, discusiones incendiarias. Podemos ir al origen. ¿Tú dónde localizas el nacimiento de este movimiento que denuncia la violencia de género en la UNAM? Bueno, yo ubico un detonante de este movimiento, que es el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. ¿Quién es ella? ¿Qué pasó? Lesbi era estudiante de la universidad. Ella estuvo estudiando en iniciación universitaria, después en Prepa 2 y CCH Sur. Ella quería estudiar letras en la universidad, en el campus, en la Facultad de Filosofía y Letras, y el feminicida de Lesbi también formaba parte de la comunidad universitaria. Él era trabajador de intendencia y había estado colaborando en planteles como la Prepa 6, como la Facultad de Química y Arquitectura. Y Sayuri, cuando se asesina a Lesbi, se presenta el caso como si fuera un suicidio. Así es, se presenta el caso como un suicidio por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia. Eso detona que colectivas feministas que ya existían en la universidad de manera previa comienzan a organizarse y convocan a una marcha que se da 2 días después del feminicidio, el 5 de mayo, y acuden a la caseta telefónica, denuncian, toman una consigna muy importante hasta la fecha, que es: no fue suicidio, fue feminicidio, y han sido ellas quienes de manera muy puntual han acompañado a la madre de Lesbi, la señora Araceli Osorio, hasta alcanzar justicia. Tú acabas de hablar de colectivas feministas. Sí. ¿Por qué en femenino? Bueno, estamos afirmándonos como mujeres y nuestras organizaciones, y además es una visión distinta de lo que debe ser incluso el lenguaje. Cómo nombrarnos y nombrar las cosas también hace que cambien las realidades en las que vivimos. Y estamos hablando de que de grupos de afinidad, de grupos representativos, de los salones. ¿En qué consisten estas colectivas? Pues son estudiantes, mujeres de distintas escuelas que se agrupan en sus propias escuelas reivindicando su derecho a una vida libre de violencia en las aulas, su derecho a la educación universitaria sin que tengan que desertar de ella o ausentarse de las escuelas porque algún profesor las ha acosado, porque les ha pedido algún favor sexual para permitirles titularse o permanecer en la universidad. ¿Es eso muy frecuente? ¿Hay muchos casos de feminicidios en la universidad y muchos casos de acoso? Se han documentado otros casos de feminicidio en la universidad previos al feminicidio de Lesbi Berlín, de los cuales también se habría hablado de supuestos suicidios o accidentes y que fueron nombrados y denunciados a partir del feminicidio de Lesbi. Actualmente en la unidad de atención a la violencia de género hay 1,104 denuncias presentadas por las estudiantes. 1,104 denuncias por acoso. Por acoso, ¿no? De las cuales pues se ha atendido alrededor del 25%, con resultados que no dan realmente para que se cumplan las demandas que ellas tienen. Y sí, es una realidad, ¿no?, que existe en las universidades. Pero ¿no se supone que la universidad tiene un protocolo para los casos de acoso sexual? Sí, tiene un protocolo
que en su momento aceptaba solamente que se denunciaran acosos que tenían anterioridad a un año de que hubieran ocurrido los hechos. Después se reformó para que se pudieran denunciar casos que habrían ocurrido con más tiempo de antelación. Sin embargo, no ha venido funcionando porque el personal que está ocupando los cargos como jurídicos en las distintas escuelas no tienen la perspectiva de género, a veces tampoco el compromiso, y generalmente invisibilizan, minimizan o normalizan la violencia que están denunciando las estudiantes. Ellas lo que piden es que profesores que han sido quienes han abusado sexualmente de ellas o las han acosado sean pues destituidos, ¿no? O que no sean profesores que ellas tengan que encontrarse en las aulas a pesar de existir una denuncia, y esto no ha ocurrido. Sayuri, no recuerdo bien si fue el 3 de octubre del año pasado, alrededor de esa fecha, estaba el cambio de rector universitario en el aire, cuando hubo una marcha que fue golpeada por los porros al llegar a los edificios de rectoría. Y ahí comenzaron a haber una serie de asambleas para tratar el asunto de la violencia de la UNAM, y de esas asambleas irrumpieron demandas de violencia de género masivas y generalizadas. Es como si ese hecho hubiera precipitado que aflorara a la superficie esa realidad. ¿Es así el fenómeno o estoy yo saltándome otras cosas importantes? No, bueno, hay, desde luego, el año pasado se da la reelección del rector. Para nosotras era muy importante visibilizar que, aún reeligiéndose, jamás se ha reunido hasta el momento con la señora Araceli Osorio. No ha habido un momento en el que el rector de la universidad converse con ella respecto de lo que ocurrió en sus instalaciones, en las instalaciones universitarias, en relación al feminicidio, por ejemplo. También hay otro hecho muy importante, que es el asesinato de Aide Mendoza Jerónimo en el CCH Oriente. ¿Ella era estudiante, maestra, trabajadora? Ella era estudiante del CCH Oriente, era estudiante del último semestre. De hecho, en agosto del año pasado ella habría terminado sus estudios. Ella era también de origen indígena, y los servicios médicos no actuaron de manera puntual. En el caso de Aide Mendoza ha habido algunos apoyos de la universidad a la familia. Sin embargo, tampoco ha habido una reparación integral, que es a la que tiene derecho la familia y que incluye medidas de no repetición, de satisfacción, de desagravio. Eso ha generado malestar en las estudiantes. En el CCH Oriente yo recuerdo una colectiva feminista que también exigía que se garantizara seguridad, porque pues no sabían si una vez que salieran del plantel y iban a regresar a su casa, o si en el propio plantel corría riesgo de perder la vida, ¿no? También hay profesoras organizadas en el CCH Oriente que han exigido que se esclarezcan los hechos, y eso aún no ha ocurrido. Aunado a lo que tú refieres, la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres, e incluso las asambleas interuniversitarias y la asamblea universitaria propiamente, cuando se reúne, genera dentro de su pliego petitorio una demanda muy específica respecto de la atención a la violencia de género en la universidad, que a la fecha no ha sido cumplida. ¿Cuál dirías tú que es el problema, más allá de la subsistencia de una cultura evidentemente machista? ¿Tiene que ver con indolencia de las autoridades? ¿Tiene que ver con mecanismos de corrupción y de solapamiento, o con una legislación inadecuada? Yo creo que serían las tres cosas. Me parece que sí hay indolencia, que es difícil comprender la violencia que están viviendo las estudiantes, que vivimos las mujeres de manera cotidiana en las escuelas, en los hogares, en las calles, en una ciudad de México con una solicitud de alerta de género por feminicidio y con una alerta de género por violencia sexual activa. Me parece también que es importante que se pueda hacer una reforma profunda a la universidad,
institucional, no solamente de la normativa, sino del diseño institucional. No hay paridad de género en el Consejo Universitario, no hay paridad de género en los consejos técnicos, en los consejos internos, en los consejos académicos. No hay producción científica que provenga de las mujeres, que sea considerada de manera equitativa en los planes y programas de estudio de las escuelas. Tampoco se ha transversalizado la perspectiva de género, y en ese ambiente propicio para la discriminación, desde luego que se da la violencia y se normaliza. Se normaliza. Con esto quieres decir que si se matan 10 mujeres al día en el país, el que pase cualquier violencia en la universidad, pues es un hecho natural. Sí, es sistémica, la discriminación es sistémica y sostiene a ciertos grupos de poder o a ciertas personas en posiciones privilegiadas. Por eso la normalización de la violencia conviene normalizar la discriminación, ¿no? Que es pues negar los derechos que tenemos las mujeres, impedir con eso nuestra autonomía. Si nosotras logramos permanecer en las escuelas, educarnos, desarrollarnos en un trabajo, también logramos ser más autónomas. Y también eso nos da la posibilidad de que ante una situación de violencia podamos salir mejor libradas de ella. Entonces, cuando hablo de normalizar la violencia hacia las mujeres, hablo de que estas situaciones de discriminación también se están minimizando y que no se reconoce que esa violencia es por ser mujeres. Si bien hay otras violencias y hay otros asesinatos, como luego nos han dicho muy frecuentemente, a los hombres también nos asesinan, sí, pero no por ser hombres. Y a nosotras se nos asesina por ser mujeres. ¿Te parece, Sayuri, si vamos a una pequeña pausa? Claro. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos de regreso en este cruce de palabras a propósito del gran movimiento de mujeres que sacude la vida en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos conversando con la maestra universitaria y abogada Sayuri Herrera. Sayuri, el actual ciclo de movilizaciones arranca con la huelga en la Facultad de Filosofía y Letras hace 4 meses ya o 3 meses. Arranca en noviembre, en el mes de noviembre, el día 4. Las estudiantes de Filosofía y Letras estallan primero un paro de 24 horas cuyas demandas no son atendidas, y por eso después determinan el paro indefinido. Ellas están exigiendo una comisión tripartita que pueda atender la violencia de género, conformada por maestras, por trabajadoras, por estudiantes, y que también haya tanto psicólogas como abogadas y trabajadoras sociales trabajando en la facultad, atendiendo los casos. Reclaman que la desaparición de la estudiante de filosofía Mariela Vanessa, en cuyo caso no hubo la atención oportuna y diligente de la universidad, amerite una disculpa pública de parte de las autoridades en forma, y desde luego que se pueda transparentar cuántas son las quejas respecto de acoso sexual y que se resuelvan. Hay quien dice que ellas ya ganaron, pero que siguen manteniendo el paro por otras razones. ¿Es cierto que ya ganaron? Es cierto que no hay garantía de que levantando el paro, esas demandas que ellas tenían y de las que algunas de ellas se han comprometido ya las autoridades a cumplir, se cumplan. No hay confianza desde las estudiantes en las autoridades universitarias, y esto no ha sido gratuito. Ha sido porque en otras ocasiones se ha prometido también dar cumplimiento y no se ha hecho. Si llegamos a este punto es porque antes ya había denuncias formales, como ahora se exige, y esas denuncias no redundaron en que hubiera justicia o medidas de protección para ellas. Entonces, sería importante que desde la universidad se pudiera mirar eso y garantizar
habíamos considerado que a través de una comisión con suficiente legitimidad, quizá desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se pudiera garantizar que los acuerdos a los que pudieran llegar en los diálogos se cumplan. También es importante enfatizar que el diálogo se da 2 meses después del paro, porque en primer lugar las autoridades apostaron al desgaste de las estudiantes, digamos que las dejaron a su suerte durante las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo. Después del desgaste se apuesta a la confrontación entre las comunidades, incluyendo esto la preparatoria 7 y la preparatoria 9, en la que algunos estudiantes que no están de acuerdo con el paro exigen la devolución de las instalaciones, algunos supuestos padres de familia también, y en un vacío institucional en el que tampoco interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotras elaboramos e interpusimos medidas cautelares ante la Comisión Nacional. Sin embargo, no hubo el envío de observadores, no hubo un pronunciamiento, sino hasta apenas en el que la comisión emite un par de tweets en los que dice que está dando seguimiento y está muy de cerca con las autoridades universitarias, atenta a los paros. Hemos visto imágenes de las estudiantes encapuchadas. Sí. Y se dice, eso demuestra que hay intereses inconfesables detrás. ¿Por qué esconder el rostro en un medio como la Ciudad de México? Lo que nos ha dicho la experiencia es que las mujeres cuando denuncian violencia se encuentran todavía en mayor riesgo. Ha habido casos en los que tanto desde las jóvenes hasta incluso las madres que exigen justicia por sus hijas o sus familiares han sufrido algún atentado, o se les ha perpetrado algún acto de violencia, incluso en instalaciones judiciales. Está el caso de Abril, por ejemplo, en el que no se brindan medidas de protección. ¿Quién es Abril? Es una mujer que fue asesinada en la Ciudad de México cuando ella había solicitado a los jueces que la protegieran frente a un riesgo feminicida alto. Entonces, encapucharse responde al miedo, ¿no?, que tienen ellas, que es cierto el riesgo que se corre de padecer mayores violencias frente a la denuncia de personas que forman parte actualmente de la comunidad, incluso también pues al miedo de que una vez que concluyan los paros pueda haber medidas disciplinarias como la expulsión, la estigmatización o el aislamiento de parte de la comunidad o de otros estudiantes. Pero el encapucharse no facilita que otros actores externos al conflicto que pueden tener otro tipo de intereses actúen también. ¿Cómo controlar eso? Entre ellas se conocen, ¿no? Entre ellas saben también quiénes son y pueden identificar quiénes no están dentro del movimiento. Desde luego que, como en otras ocasiones en la universidad, hay personas infiltradas, hay personas que generalmente están al servicio de otros intereses, pero las estudiantes han sido muy, muy claras y muy cuidadosas entre sí y con las otras para lograr que los pliegos petitorios se cumplan, ¿no? Incluso se han venido solidarizando otras escuelas. Esto comenzó solo en la Facultad de Filosofía, en la Prepa 7 y en la 9 el año pasado, y en la actualidad hay 16 escuelas en paro porque esta bola de nieve ha ido creciendo conforme no se resuelven los puntos de los pliegos. Se ha señalado también que estos intereses están actuando, que el movimiento, más allá de la legitimidad de sus demandas, está siendo utilizado por otros actores. ¿Tú crees que esto es una acusación cierta? ¿Hay evidencias de eso? Siempre se dice cuando las mujeres denunciamos que hay algún interés oscuro, ¿no? Que tenemos algún otro interés, que queremos perjudicar una brillante carrera. Sin embargo, pues no es así. Realmente denunciar implica mayores costos para quien lo hace, costos que asumen las mujeres que denuncian. No es fácil,
porque se estigmatiza más a la víctima que a los agresores. No hay un interés oscuro de parte de las estudiantes. Lo que hay, me parece, es el interés de quienes han permanecido en la universidad ejerciendo estas violencias por continuar allí. Hemos visto que algunas de los paros y de las tomas en las escuelas se acuerdan en asambleas, pero otras son acciones de grupos de activistas encapuchados, algunos de ellos violentos, otros no. ¿Es legítimo cerrar una escuela cuando la mayoría no está de acuerdo con hacerlo? Se trata de acciones directas de las colectivas ante la indolencia que a veces no solo viene del profesorado, a veces también de una comunidad que no ha sufrido esas violencias. Lo que ellas han dicho incluso cuando se intervino el Ángel de la Independencia, cuando se intervino el hemiciclo a Juárez, ya se comenzaba a hacer este tipo de acciones en las que una de las madres de una víctima de feminicidio decía que llevaba mucho tiempo haciendo las denuncias, yendo a mesas de trabajo con autoridades y que jamás habían sido escuchadas hasta que esto ocurrió. Y entonces ahora sí está en boca de todos, ¿no? Estas acciones son las que se han estado dando ahora. Sayuri, hemos visto también acciones como romper vidrios del edificio de rectoría, acciones que se tienen que calificar como violencia, porque esos son. Y por otro lado vemos gente que no simpatiza, que puede simpatizar con la causa de las mujeres, pero que no está de acuerdo con este tipo de acciones. ¿Cómo explicarnos estas acciones? Son acciones que provienen de personas que han sido sumamente agredidas, que no han sido escuchadas de manera oportuna, adecuada, diligente, que no han tenido respuesta a pliegos petitorios, que no han tenido diálogos efectivos, sino hasta 2 meses después de encontrarse en las escuelas, durmiendo en ellas y pues comiendo de manera no muy regular, porque todo eso cambia. A mí me parece que sería importante repensar desde los otros colectivos estudiantiles, digamos, dejarse cuestionar, increpar por lo que están exigiendo estas colectivas de mujeres y que evidentemente en algún momento la violencia va en ascenso, ¿no? A nosotras históricamente se nos ha enseñado a no defendernos, a ser sumisas. Ahora se han propagado los cursos de autodefensa de mujeres, pero esto ha venido ocurriendo frente a autoridades omisas, ¿no? Incluso en la propia Ciudad de México se cuestiona que se estén dando estos cursos cuando realmente pues tendríamos que ir a clases de música, de arte, ¿no? De otras cosas, pero nos hemos visto obligadas a aprender a defendernos y a ocupar otros medios frente a una violencia que es más grande, ¿no? Y que no interviene edificios, que interviene cuerpos. Y en esos cuerpos, en los cuerpos de las mujeres violentadas, en algunas ocasiones incinerados, eso es lo que está detrás de, digamos, de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? ¿Se puede decir que es un enérgico ya basta de las mujeres con la violencia que viven cotidianamente? Es un enérgico ya basta, sí. Una sacudida, un deseo de llamar la atención para resolver de una vez por todas un problema que no se ha solucionado. Sí, es un deseo de ser escuchadas y hay estas convocatorias justo a la autodefensa feminista, pero la autodefensa se da frente al vacío de autoridad para resolver los problemas. En un minuto, Sayuri, porque ya nos cayó la guillotina del tiempo, Sí. ¿ves posibilidad en el corto plazo de una salida al conflicto? En el corto plazo me parece urgente un diálogo efectivo, una garantía de otros actores que se pueden involucrar, de otras académicas más legitimadas. De otra manera puede ir en ascenso y puede alargarse todavía algunos meses.
Sayuri, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras en un asunto tan importante y delicado como es el de la violencia contra las mujeres. Gracias, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.